Muy buenas noches. Es un gusto volver con nuestra sección Voces del Coaching, en la cual conversamos con coaches, miembros de ICF Perú, quienes nos cuentan un poco sobre su trayectoria, sus múltiples experiencias en el mundo profesional del coaching y otras actividades, y también sobre su mirada respecto a la coyuntura actual de nuestra tan querida actividad. Y esta vez tengo el gusto de poder conversar con Carla Ticona, quien tiene un currículum realmente impresionante. Se lo dije antes de la entrevista. Quiero resumir brevemente quién es ella. Carla es ingeniera industrial con más de 20 años de experiencia liderando iniciativas de transformación digital, sostenibilidad y excelencia operativa en la industria minera. Ha dirigido proyectos complejos de tecnología y sustentabilidad minera, posicionando operaciones entre las de mayor desempeño. Recientemente ha sustentado satisfactoriamente su MBA, está en proceso administrativo, fortaleciendo visión y ejecución estratégica de negocio. Posee una certificación de coach profesional PCC de nuestra querida ICF y una licenciatura en teología, buscando integrar liderazgo, ética y desarrollo humano en entornos corporativos. Carla ofrece soluciones diversas, trabaja con líderes que construyen equipos resilientes y organizaciones que buscan maximizar su productividad mediante el uso de soluciones creativas y tecnológicas. Y también afirma que comparte contenido para enseñar cómo crecer espiritualmente, integrando el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Carla, bienvenida. Un gusto poder conocerte porque no nos conocíamos y conversar contigo en este espacio de valor. Mucho gusto, querido Alex. Gracias por la invitación para este programa Voces del Coaching. Feliz de estar acá. Muchas gracias. Lo primero que te quiero preguntar, y lo que te dije fue que había quedado impresionado con tu currículum, definitivamente es muy cierto. Tienes amplia experiencia a nivel nacional, a nivel internacional, has vivido en otros países, según lo que pude leer, y creo que nos vamos a sentir muy privilegiados de poder conocer un poco más de ti y de tu amplia experiencia y vivencias también. Lo primero que te quiero preguntar es, tienes un perfil que desde mi mirada rompe moldes. Eres ingeniero industrial en la gran minería y además eres coach ontológica. ¿Cómo puedes conseguir, cómo logras que la mentalidad de procesos y eficiencia de la ingeniería pueda dialogar con la apertura y vulnerabilidad que requiere una actividad como el coaching? Qué bonita pregunta. La verdad es que el cerebro humano tiene dos hemisferios, el lado derecho y el lado izquierdo. Las mujeres tenemos el cuerpo calloso bastante desarrollado y podemos ir del hemisferio izquierdo y al derecho muy rápidamente según los estudios expertos en neurociencia. Entonces, pues en mi cabeza funciona los principios básicos que rigen mi vida, que son fe, libertad, productividad, sustentabilidad, trascendencia. Entonces, pensando en eso, es que vivo los roles que vivo dentro de mi rol como ingeniera o dentro de mi rol como coach o dentro de mis otros roles que tengo en la vida. Pero siempre está regido bajo esos valores y principios que son los que informan todas mis decisiones. Entonces, para mí no es ir de un lado a otro, porque no es netamente, mi carrera como ingeniera no es necesariamente solamente técnica, solamente de procesos, sino que en mi cabeza estoy pensando en sostenibilidad a largo plazo, cómo hacemos que esto sea más eficiente, cómo hacemos que esto sea lo mejor, tanto para los inversionistas como para los grupos de interés que tenemos, cómo hacemos que esto no afecte la calidad humana de las personas relacionadas, cómo hacemos que al contrario esto sea una oportunidad para que podamos integrar más al equipo o podamos conectar con otros proyectos que tenemos en curso. Entonces mi cabeza siempre está pensando en ese orden en todo momento. Así que no hay mucha diferencia para mí. Será también por los años que tengo. Ya llevo como 11 años, sí, pues como 11 años como coach. Entonces, a este momento ya es algo muy automático, pero en su momento, al inicio, si era un ejercicio en que tenía que ponerme sombrero coach, sacarme el sombrero, ponerme sombrero ingeniera y así estar en un juego de ingeniero de roles y de sombreros, hasta que ya se hizo automático mi propuesta de valor como profesional,
en múltiples aspectos y bueno, con eso hoy por hoy puedo trabajar, disfrutar, servir desde los roles que tengo. Muy bien. Hablaste de la fe hace un rato y hay una frase muy potente que leí de ti que decía, la fe es el complemento de la razón. En un mundo corporativo que habitualmente suele ser muy racional, ¿cómo ayuda la fe, eh, entendiéndola como una convicción profunda, a que un líder no se quiebre ante la incertidumbre o los cambios de humor del entorno? Mm. Esa frase de la fe es complemento de la ciencia o de la razón es una frase acuñada de diferentes autores. A mí me encanta porque inclusive personas que no vienen del mundo, digamos que religioso o de contextos donde se habla profundamente de la fe, sino que vienen del mundo científico, llegaron a esas conclusiones. ¿Y cómo se logra que un líder pueda aprovechar la fe, digamos, por decirlo de alguna manera, en un entorno de incertidumbre y tal? La palabra de Dios en Santiago habla sobre eso. En el libro de Santiago dice de que las personas que son inconstantes en sus decisiones, en sus caminos, terminan siendo inconstantes en todo. Entonces, en un mundo incierto, en un mundo donde hay un montón de incertidumbre, donde la cantidad de información validada, oficial, que se tiene, tiende a ser poca y que uno tiene que tomar decisiones con la poca información que tienes, la constancia, la seguridad, el estar plantado donde estás plantado, es una fortaleza que hay que capitalizar muchísimo. ¿Cómo se conecta eso con el liderazgo de decisiones a veces multimillonarias o a veces decisiones trascendentales en la vida de las personas? ¿Por qué? Porque con la fe uno puede decir, bueno, yo hice mi tarea, yo hice mi due diligence, yo hice lo que tenía que hacer, he llegado a agotar todas las posibilidades que yo tenía y después de eso lo voy a poner en manos de Dios, confiando en que Dios me guiará en todo lo que es la provisión divina que no está en mi cancha. Yo hago todo lo que está en mi cancha y el resto depende de Dios. Y no me voy a Y dejar suelto y llevar por mis confío. propias emociones. O sea, lo dejo en manos de Dios y yo no voy a dejarme llevar por mis propias emociones de humano, sino que voy a confiar que Dios, en su infinita sabiduría, tiene un plan perfecto para mí y lo dejo en manos de Dios. Pero yo ya hice mi tarea, no es que lo dejo ahí a ver qué pasa, Claro, no es claro, un juego de claro. azar, no estoy tirando dados, es Pones que lo yo ya tuyo. hice todo lo que tenía que hacer, lo que estaba Claro, en mi cancha lo hice y después lo dejo confiando en Dios de que Él hará y será su perfecta voluntad. lo que tenga que ser. Ok. Leí que acompañas a mujeres solteras que buscan su propósito sin dejarse desanimar por los prejuicios sociales. ¿Es correcto? Así es. Desde tu mirada ontológica, ¿cuál crees tú que es el juicio o la etiqueta más pesada que las mujeres de hoy necesitan soltar para poder liderar sus propias vidas? Uf, hay varias, de hecho escribí un libro sobre eso, Ah, mira, porque ¿cómo se llama? sí, ¿Cómo 30 y titula? fabulosa. 30 y fabulosa. Este es un libro producto de los propios quiebres que yo atravesé siendo una mujer soltera en un mundo corporativo, en un mundo profesional, en un mundo de desarrollo personal, porque tú sabes que estando en esta industria, en esta profesión hermosa del coaching, suele haber muchos colegas, muchas organizaciones que impulsan diferentes hitos de la vida como si fuera un checklist, como si fuera una lista de mercado que hay que ir dándole check. Entonces, Así es. para mí era una frustración gigante porque yo llegaba a espacios de desarrollo personal y me preguntaban, ¿y cómo estás en el amor? ¿Y cómo está tu pareja? ¿Y cuántos hijos tienes? Y yo sigo que estoy soltera en ese momento, ¿no? Estoy soltera, Claro, no tengo hijos y no tengo planes de este momento porque pues no tengo a nadie alrededor, no he conocido a esa persona especial que bueno, hoy por hoy gracias a Dios ya lo conocí, es mi esposo, estamos felizmente casados, pero en ese momento no. qué bueno. Entonces, para mí, en esos años que yo transité estar soltera, lo más difícil para mí era aceptar que yo ya era una persona completa y que una pareja, mi estado civil, no iba a depender, no iba a darle una connotación adicional ni a mi potencial ni a mis resultados. Sin embargo, eso era en mi caso personal. Sin embargo, trabajando con clientas,
punto más difícil que he solido encontrar. De hecho, hoy, esta semana tuve una conversación con una persona al respecto de eso. Y la parte más difícil es aceptar que aunque no tengas una pareja, tú no estás haciendo nada malo. Porque esa sensación de incompletud tiende a jugar muy en contra en las mujeres, sobre todo en mujeres profesionales, sobre todo en mujeres que a veces están trabajando en propósitos grandes, en propósitos relacionados con, pues, ponte la educación del Perú, eh, ponte proyectos de mejora continua o ponte proyectos sociales, inclusive política. Suele ser un punto que duele en privado bastante. Claro, Y bueno, como si fuera una las conversaciones. debilidad, ¿no? Sí, imagínate, algo externo termina siendo pues un juicio de valor de otras personas, pero no es Claro, tanto el juicio de las otras personas, sino el juicio que una misma se compra sobre su valía personal, sobre su completud, sobre si están haciendo las cosas bien, como una validación que termina siendo interna y que termina siendo muy pesada, muy, muy, muy pesada. Así que sí, esa es la parte más dura que inicia una conversación de quiebre hermoso. me imagino, me imagino. Uno de tus principales, una de las principales ramas de tu carrera profesional es la sostenibilidad. Y has liderado proyectos de este tipo en la industria minera. ¿Podríamos hablar de que un líder que no es sostenible consigo mismo, sostenible entre comillas consigo mismo, en cuanto a sus emociones y a sus valores, por ejemplo, difícilmente podrá construir organizaciones que sean genuinamente sostenibles? Totalmente, totalmente. ¿Sabes por qué? John Maxwell dice de que el liderazgo puede ser medido como si fuera una escalera, donde hay 5 niveles. El primer nivel es el nivel de posición, es decir, el típico de que una persona dentro de una organización, dentro de un equipo X, tiene el cargo de jefe. Entonces está en ese nivel. La gente lo respeta porque es el jefe. Pero si uno quiere ir avanzando en los niveles de liderazgo y llegar al nivel 5, que es el nivel de trascendencia, de legado, donde cambió la vida de personas, donde impactó, donde dejó algo que trasciende su propia vida humana, pues eso toma sostenibilidad personal, porque no se puede seguir avanzando si uno no es coherente consigo mismo. La coherencia, esa integración entre las emociones, la parte física, la razón, todo lo que uno es del ser permite el hacer y ese hacer puede ser productivo, puede ser de gran impacto y puede impactar la vida de otras personas, influenciar a otras personas. Al final el liderazgo se trata de eso, influenciar a personas para que vean la visión que tú tienes y transiten ese camino para llegar allí. Y no se queda allí, sino que esas personas se convierten en líderes a su mismo, a su vez, y uno termina siendo líder de líderes y va creciendo y multiplicando valor, contribución y servicio. Pero todo ese camino es imposible de transitar si no hay sostenibilidad interna, si no hay coherencia interna. Absolutamente necesario, ¿no? Totalmente. Hay ejecutivos, cambiando de tema, hay ejecutivos que ven el coaching como algo quizás soft o intangible. Tú has ahorrado millones de dólares optimizando procesos en una gran compañía minera. ¿Cómo les explicas que el lenguaje y la gestión de las emociones tienen un impacto directo en la última línea del balance financiero? Te explicas, porque justamente llegas a ponerle números a esas gestiones, ¿no? Llegas a decir, bueno, este ahorro de X dólares, X soles, X la moneda que tú desees, se debe a, B, C, y uno de esos, probablemente el C, sea la gestión de liderazgo del líder que estaba en ese momento. Y esa gestión de liderazgo viene por comunicación, influencia, gestión de emociones, claro que sí, gestión de personas y un alto compromiso con el resultado. Y eso es.
Ese Bien. número termina siendo justificado por justamente las acciones que se pasan. Entonces, es como la paradoja de la gallina y el huevo, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ujú. O sea, ¿qué fue primero? ¿Ahorré millones de dólares o primero desarrollé las personas que hicieron posible el ahorro? Y uno puede decir, bueno, ahorré X millones o logré tal resultado, que también puede ser un tema de resultado específico, porque logré hacer A, B, C, A, que puede ser algo de proceso, B, que puede ser algo de gestión, y C, que tiene que ver con las personas. El factor humano es imprescindible. Eso es algo Claro. que los ejecutivos hoy por hoy están viéndolo muchísimo con el auge de la inteligencia artificial. Se puede tercerizar muchísimas cosas a inteligencia artificial, se puede ahorrar un montón de tiempo con herramientas de tecnología, pero no puedes tercerizar el gestionar una conversación con una persona, el alinear visión y valores con un equipo, un grupo de personas, el convertir un grupo de personas en un equipo de trabajo. Eso no lo puedes tercerizar. Y ahí Eso es es donde incomparable. entra, y ahí es donde entra el coaching, ahí es donde entra el liderazgo, ahí es donde entran los valores, la gestión de emociones, las habilidades soft. Muchos autores le dicen habilidades soft y hay una corriente actual que le llaman habilidades power, porque literalmente te dan poder esas habilidades. El saber Claro. comunicarte bien termina siendo un poder imprescindible en el siglo XXI. Así es. Qué bueno. Quizás mucho de quienes nos vean, los coaches, colegas, miembros de ICF, no sepan que eres un atleta de triatlones y maratones, ¿no es cierto? ¿Qué Así es. conversas, qué conversación interna mantienes contigo misma, por ejemplo, en el kilómetro 35 de una maratón, y que luego puedes aplicar cuando te enfrentas a un proyecto tecnológico complejo o a una sesión de coaching difícil? Uy, mi conversación interna en el kilómetro 35, 36, 37, que son los kilómetros donde ya el glucógeno está ya consumido, donde ya el cuerpo ya está relativamente sintiendo los efectos del cansancio o del clima, ¿no? Porque me ha tocado correr maratones con climas muy, muy extremos, pero mi conversación interna varía en el momento de mi vida en el que estoy. En general, lo que podría sacar como un común denominador es que en esos kilómetros me acuerdo, mi mente está cansada y no es mi mente natural hablando, sino es lo que está más dentro de mí, que no está tan disponible en el día a día. Empieza a hablarme de una manera particular. Y me habla cosas como por ejemplo me recuerda por qué hago lo que hago, ¿no? Siempre mi cabecita se va a ese lugar del propósito, del para qué estoy corriendo, del para qué hago lo que hago, para qué termino, las carreras suelen ser un domingo, ¿no? Y el lunes temprano tengo que estar a veces en reuniones, a veces en trabajo, a veces viajando en la noche para poder llegar a tiempo a mi trabajo. O a tiempo a algún proyecto, me ha tocado a veces viajar en la noche del domingo para llegar a un taller de coaching. Entonces, mi cabeza se va a pensar al propósito. ¿Para qué haces lo que haces? Y esa respuesta muchas veces me deja en un llanto de agradecimiento bonito, porque recuerdo que yo cuando era niña no era capaz de correr, tuve un asma muy, muy severo y me acuerdo que un profesor de educación física me dijo, ni vengas a la clase de colegio, porque ya fue, ¿no? Y, y me recuerda que, bueno, que la opinión de otras personas no tiene por qué dictar mis decisiones, que el juicio de una persona, informado o no informado, válido o no válido, no tiene por qué ser la decisión que yo tome necesariamente. Cuando yo era niña no podía correr, pero hoy por hoy de adulta corro 42 kilómetros y llego a la meta sonriendo, agradeciendo a Dios por la posibilidad de correr con salud, con familia, a veces esperándome en la meta, a veces preocupado, siguiéndome cómo voy. Entonces, todo ese diálogo interno me hace, me fortalece esa evidencia contundente en mi cabeza y en mi corazón para conversaciones difíciles dentro del coaching y también para proyectos desafiantes en mi rol de ingeniera. Y me hacen pensar algo que digo todo el tiempo y las personas alrededor mío saben que lo digo, que es todo es posible con fe y alegría.
vamos para adelante con fe y alegría. No hay nada que pueda Pues, ser imposible, no, no hay nada imposible. no hay Hay que posibles. seguir un Y plan. tu experiencia de vida lo demuestra con lo que me has contado, ¿no? Qué Sí, buen claro, ejemplo de superación. tengo evidencia contundente en mi cabeza todo el tiempo que Totalmente, sí, hay proyectos que son totalmente. difíciles, la vida a veces es difícil, pero un paso a la vez, con un plan apropiado, se puede llegar a la meta. Te felicito por ello. Gracias, amigo. ¿Has estudiado o estudiaste teología, seguramente para robustecer tu práctica? ¿Qué lección específica de la vida de Jesús consideras que es la más urgente de integrar en el liderazgo corporativo actual? Esta es una opinión personal que no Por supuesto. necesariamente refleja la opinión de personas con las que trabajo. Mi opinión es que lo más urgente de integrar en el liderazgo corporativo es que hay un Dios todopoderoso, soberano, amoroso, que de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que pueda ser salvo. Eso es vital, porque he conocido a muchas personas, y seguramente tú también, que viven como si no hubiera mañana. Y no porque sean jóvenes y estén en una etapa de la vida que les permite hacer eso, sino porque, porque bueno, su posibilidad les ha permitido tener una cantidad de privilegios y de oportunidades que de repente no son asequibles para muchas personas. Pero al final del día, al final de nuestra vida, todos vamos a rendir cuentas delante de Dios. ¿Y de qué sirvió, dice la palabra de Dios, dijo Jesucristo en el Evangelio? ¿De qué sirvió que una persona ganara el mundo? ¿De qué sirvió que una persona pueda lograr infinitos proyectos, infinitos resultados, que pueda ganar muchísimo dinero si se perdió él o ella? ¿De qué sirvió? Nadie se lleva ni el dinero, ni el reconocimiento, ni los cargos a la tumba. No nos Y eso llevamos es algo nada. que todos tenemos que recordar, no solo el liderazgo corporativo, sino todos tenemos que recordar que al final del día vamos a rendir cuentas delante de Dios. ¿Y qué hicimos con esta vida? Eso será pues motivo de alegría o motivo tal vez de arrepentimiento. Así es. Has trabajado, como lo mencioné al comienzo, en diferentes países, como Filipinas, Brasil y Malasia. Tras haber visto tantas culturas, ¿existe algún quiebre o dolor humano que sea universal en los líderes, más allá del país o de la industria en la que operen, desde tu mirada? Pues sí, todos somos seres humanos. Todas las personas tenemos, cuando atravesamos un duelo, todas las personas pasamos por ahí. Algo que no se habla mucho en el mundo del coaching y que no se habla mucho en general es el tema del duelo. A todos nos pasa que en algún momento alguien que amamos le toca partir. Y transitar ese duelo es un proceso en sí mismo. Los psicólogos le llaman elaboración del duelo, elaboración, y usan la palabra elaboración con mucha intencionalidad, porque es un trabajo, es un esfuerzo el poder atravesar las fases del duelo para llegar a la fase de aceptación y poder integrar esa pérdida, ese momento a pues la nueva vida que llevan después de la pérdida. Y lo que yo he observado es que las personas en todo el mundo, también trabajé en Estados Unidos, en todo el mundo se quiebran de diferente manera, pero todos se quiebran, todos nos quebramos. Y la forma como lo atraviesa una cultura latina como la nuestra es un poquito más abierta, es un poquito más ceremonial. La forma como lo atraviesa un norteamericano o un europeo es un poco más sobria, más privada, más tras puerta cerrada. Pero al final del día todos lo atravesamos. Y la forma como lo atravesamos es un quiebre largo que permite descubrir cosas de una persona, como también permite fortalecer otras cosas. Al final del día, un duelo para mí
es algo inevitable que todos atravesamos en algún momento de la vida y que en el momento correcto termina siendo una situación donde uno puede trascender, donde uno puede, más allá de conocerse mejor, uno puede elegir la persona que va a seguir adelante. La vida sigue para todos, Mm. pero hay que transitar ese duelo. Puede ser una fuente, una gran fuente de aprendizaje también para nosotros, ¿no? De autoconocimiento y aprendizaje. Sí, sí, definitivamente. Muy bien. Eh, Dices que el coaching no es para quienes creen que ya tienen la vida resuelta. Para alguien que Sí. nos ve o que nos escucha y siente que su vida profesional puede ser muy exitosa, pero que al mismo tiempo se siente vacío o vacía, ¿cuál sería la primera pregunta que le invitarías a hacerse? Primera pregunta que le haría es, ¿qué es lo que sientes que está vacío en tu vida? Que me cuente. Pregunta poderosa. Me cuente, porque de ahí recién empezamos a armar, a armar la conversación. Varía, varía. Claro. He tenido clientes que han tenido respuestas relacionadas con temas de su vida personal muy privado, otros temas propios de salud, digamos, otros temas de quiebre, de situaciones que nunca se atendieron, que requerían atención, otros temas relacionados con poder dejar de hacerle checklist a las expectativas de la sociedad y empezar a crear su propia hoja de checklist de las cosas que realmente son importantes para esa persona. Entonces varía. Tendría que preguntarle qué es lo que sientes que está vacío. Si es que viene con el discurso que tú me planteas tan Claro. gentilmente. Muy bien, muy bien. Dos preguntas finales. Mira cómo qué rápido se nos pasa cuando es entretenida la conversación. Eh, no puedo dejar de preguntarte cómo llegaste al coaching. Ah, ya amo esa historia. Yo estaba cursando el cuarto año de universidad. Mi carrera mi primera carrera profesional de ingeniera industrial son 5 años y me encontraba en Rosario, Argentina, en un congreso de ingeniería industrial, de estudiantes de ingeniería industrial latinoamericana. Y en ese congreso, el último día, había opciones para ir a un taller técnico o había la otra opción para ir a un taller de habilidades gerenciales para potenciar los resultados del equipo. Me acuerdo clarito el título. Y dije, acá es, vamos, porque eso era lo que me llamó más la atención en ese momento. Yo tenía, uff, 18 años, 19, no, 20 años debería haber tenido. Y el expositor hizo una gran exposición, era el año 2004. El coaching estaba nuevecito en este lado del mundo, el coaching llegó a Sudamérica aprox en el 2002, entonces tenía muy poco tiempo de estrenar esta carrera, esta profesión por acá, y habló sobre el coaching, habló sobre diferentes dinámicas y talleres que realizaba. Y terminó el taller y yo me quedé conversando con el expositor hasta que cerraron el local, literal, nos dijeron ya tienen que retirarse porque es momento de que preparemos el espacio para la clausura. Y en la clausura hizo una exposición el maestro de uno de mis maestros sobre ontología del lenguaje. Yo escuché todo eso en ese día y yo dije, yo quiero estudiar coaching, pero estoy en cuarto año de universidad, me falta un año más y ya voy a ser ingeniera. No hay forma que yo pare mi carrera de ingeniería para buscar una carrera de coaching en ese momento, porque en ese momento había que mudarse geográficamente o a Chile o a Buenos Aires, Argentina, o sea, no había opciones, más opciones en el Perú. Entonces me hice una promesa personal en mi corazón de estudiar coaching en algún momento después que termine mi carrera. Ese momento llegó para mí algunos años después, en el 2014. Me acuerdo que tomé algunos meses de investigar qué opciones tenía ya en ese momento, como 10 años después. Y, y bueno, me quedé con la escuela
profesional en la cual me formé y que recuerdo con mucho cariño, Intercoach Group, Mariano Vázquez, que actualmente es liderado por Inés Torrico, quien fue presidente de ICF Perú hace un par de periodos atrás. Y, y coincidencias que no existen realmente en la vida, el director, que en paz descanse, era de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, para mí fue un círculo completo estudiar en una escuela de coaching argentina, cuando yo conocí el coaching años atrás en Argentina. Qué Y bueno. Na- fue hermoso el proceso. Nada llega de casualidad, ¿no es cierto? Tenías que ir Totalmente a ese causal. curso, tenías que elegir ese curso para luego terminar decantando en el coaching. Y a propósito del Sí. coaching, como coach, como profesional certificada por la ICF con PCC, ¿no es cierto? Y con tu visión Ujú. tecnológica, ¿hacia dónde crees que debe evolucionar nuestra profesión para seguir siendo relevante en un mundo dominado por la inteligencia artificial y la automatización? Mira, yo creo que en un mundo tan tecnológico en el que estamos viviendo en este año 2026 y cada vez más y más tecnológico, cada vez más automatizado, una conversación poderosa, así sea virtual como la estamos teniendo tú y yo, termina siendo recontra valiosa, termina siendo escasa. No es normal tener una conversación larga. Hoy por hoy, las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, digámosle, están acostumbrados a mandarse memes, GIFs, Reels o TikToks y no tanto a conversar. Y conversar se vuelve algo más escaso. Y por ser más escaso, significa que su valor puede ser mayor. Entonces, para mí, yo pienso que el coaching no es que va a dejar de tener valor o no es que va a dejar de ser relevante. Para mí, el buen coaching es el que va a prevalecer, es el que va a acompañar a personas. Y hay algo en lo cual nosotros como coaches humanos le ganamos, pero por goleada, a la inteligencia artificial. Y es que nosotros como coaches, bajo los principios de nuestro código de ética de ICF, no le vamos a dar la razón al cliente. No le vamos a decir qué bueno que me dices eso, como te lo dice la inteligencia artificial, sino que Así vamos a es. tratarnos firmes en el rol que nos corresponde, haciendo preguntas provocativas para guiar a generar conciencia y ayudar a la persona a que pueda tomar decisiones mirando completamente su situación, su realidad y decidiendo por sí mismo. No le vamos a decir qué hacer, pero le vamos a acompañar en ese proceso. Y eso es donde la inteligencia artificial jamás nos va a ganar. Porque la Ahí inteligencia está la gran artificial está diferencia. diseñada con algoritmos y con funcionalidades para darte la razón, para inclusive tal vez desafiarte, pero te desafía tanto que terminas en un camino distinto. La inteligencia artificial no tiene esa capacidad de poder ser creativo y en el momento responder, en el momento preguntar, cogerte y bailar contigo. Mira, vamos a bailar en esta zona, por aquí, por allá. Eso no lo hace la inteligencia artificial todavía. Y el pronóstico es que no lo va a lograr en el corto plazo. Quién sabe en algunos años más, quién sabe en algún tiempo más, pero ahorita no lo hace. Entonces, ¿qué nos distingue diferente? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor como coaches? Más como coaches de ICF, más como coaches inclusive credencializados. Que nosotros, en primer lugar, nos regimos a un código de ética. Al estar en un código de ética quiere decir que yo como coach, tú como coach, no podemos hacer lo que querramos por quedar bien con el cliente. Hay cosas que Así no es. vamos a hacer. Tenemos contratos de acuerdos firmados. Todo eso no lo tiene la inteligencia artificial y ahí ya le ganamos. Súmale a eso un buen coaching de escucha activa. Súmale a eso un coaching que te mantenga accountable, que te mantenga rindiendo cuentas, que no te deje salirse con la tuya. Súmale a eso la posibilidad de un acompañamiento, seguimiento, de evolución en el tiempo.
Súmale la confidencialidad de que todas las conversaciones que yo tengo y que tú tienes se van con nosotros a nuestras tumbas. Súmale a eso que es una persona que está de tu lado, en tu equipo, de una manera profesional. No puedes, no puedes compararlo con la inteligencia artificial. Pero, así como le doy palmas y elevo el coaching, me toca también decir la parte que observo que es una oportunidad, es una debilidad actualmente. Es muy fácil para nosotros como coaches caer en la tentación de irte a inteligencia artificial a pedirle que te haga tus scripts, tus discursos, es más tu lista de preguntas, eso no se debe hacer. Así es. No se debe hacer. El proceso creativo no se puede tercerizar. Nos toca ser muy responsables en eso. Y nos toca ayudarnos y darnos la mano para que eso se mantenga en buena calidad. Y eso es lo que está haciendo ICF en este momento, ¿no? A nivel global ha implementado una serie de programas de supervisión, de coaching, de mentor coaching, para asegurarse de que los coaches nos mantengamos en esa amplia capacidad humana creativa que nos permite ser ese partner, ese socio con nuestros clientes. Totalmente de acuerdo, Carla. Alineado con cada palabra que dices. Eh, la inteligencia artificial podrá aportarnos de muchas maneras, pero nunca podrá reemplazar la conversación humana. Y con todo lo que tenemos a favor, eh, siendo profesionales, siendo miembros de ICF, con todos los recursos que tenemos y con todo lo que el coaching ofrece, verdaderamente es incomparable. Quiero darte las gracias. Realmente se ha pasado bien rápido. Quiero Sí. agradecerte por responder a cada pregunta de la manera como lo has hecho. Creo que nos ilustra y nos contribuye de buena manera, de buena forma. Y me gustaría darte el espacio para que pudieses decir tus últimas palabras, lo que quieras compartir, aspecto profesional o personal. Si quieres compartir algún dato de la red profesional para que te puedan seguir o contactar y también compartirme qué es lo que te llevas de esta conversación. Vamos a empezar por lo último. Primero, me llevo mucha gratitud la generosa amplitud de tus preguntas. Hemos sido de sostenibilidad, fe, liderazgo, pues temas de mi profesión de ingeniera y sobre todo mucho coaching. Entonces yo te agradezco mucho que te hayas puesto a la tarea de leer sobre mi perfil y de hacer preguntas tan variadas. Yo amo esa posibilidad de integrar toda la diversidad de experiencias y la propuesta de valor que como tú dijiste al inicio, off cámara, ¿no? Es diversa, es un poco diferente al molde convencional y no lo digo con un aire de superioridad, sino lo digo desde la humildad de saber que es algo diferente y que por tanto requiere una conversación tal vez un poco más larga. Entonces yo te agradezco mucho este espacio para poder tener esa conversación larga bueno, ha sido motivo de conocernos un poco más. Mil gracias, mi querido Alex. Gracias. Palabras finales, pues yo puedo ser ubicada en LinkedIn, LinkedIn Carla Ticona, y bueno, estoy empezando a usar redes sociales más de Millennial y de Gen Z. En Instagram también estoy como Carla Ticona 11 y ahí voy a empezar a compartir un poco más de actividades. He estado una buena temporada offline, off de redes sociales y bueno, estoy planeando regresar próximamente. Así que pues invito a las personas que estén usando esas redes sociales a acompañarme por ahí para seguir estando conectados. Por Palabras supuesto. finales, mi frase insignia, todo es posible con fe y alegría. Crea usted en sus sueños, crea usted en sus posibilidades, crea usted en que hay un plan divino para usted, que el mismo poder divino que creó los mares, el cielo, la tierra, vive dentro de usted y que usted también puede lograr cosas maravillosas si se lo propone y sigue un plan para poder seguirlo. Muchas gracias, Amén. Alex. Gracias, Carla. Un gusto haber conversado contigo. No te vayas.
Y muchas gracias a quienes nos han visto, nos han escuchado en Voces del Coaching. Volveremos pronto con una nueva entrevista y conociendo a alguno o alguna de nuestros miembros o miembros coaches de ICF Perú. Hasta la próxima. Muchas gracias.